de tarea, concepto de abundancia. Ah, muy bien, mi Marla hermosa. ¿Quién quiere empezar Me con la encanta. La tarea? niña, puntual, Sí, diciendo, echándonos de cabeza. ¿sabes qué? Por eso la elegí, Malu, porque la Marla es bien aplicada. Dije, a mí se me va a olvidar, obvio, ahorita me hubiera seguido con la lectura, pero qué bueno, sí, cuando tengo así pendientes se los dejo porque si no, a mí se me olvida. ¿Quién empieza con la tarea? A ver, mi Marla, ¿repites la pregunta, porfa? Sí, ¿cuál es el concepto de abundancia? A ver, van, digo, es tarea, pero básicamente podrán dármelo ahorita sin haber tenido que estudiar nada. ¿Están de acuerdo? Empiezas, Sí, mi Malu hermosa. Abundancia para mí, como que no nada más es monetario, porque, bueno, de lo que he aprendido en el curso es, bueno, lo de la taza de café, así como tú tiras lo que tienes adentro, ¿no? Y eso es abundancia para mí. Entonces, como que el enfoque que nos has enseñado es amor y y si yo tengo amor, no importa quién me sangolotee, yo voy a tirar amor. Si yo tengo paciencia, no importa quién me sangolotee, voy a dar paciencia, porque eso lo tengo en abundancia, ¿no? Entonces es como que no nada más monetario, sino va más allá, creo yo, comprensión, o sea, podemos meter muchas cosas, que no es lo mismo que prosperidad. Prosperidad sí lo siento como a monetario. Eso es lo que yo entiendo. Muy bien, gracias, Malu. Entonces, de acuerdo a lo que nos dice Malu, que ella entiende, la abundancia es mucho más allá de lo monetario. Es decir, tiene que ver a veces quizá con el estado de ser, ¿no? Con ese recuerdo de lo que tengo, de lo que tengo. Gracias, Malu hermosa. Mi Marla. pues sí, como lo que mandaste hoy, no hay nada fuera de mí. Entonces, si yo soy Dios, si yo soy amor, si yo lo contengo todo, entonces yo soy abundancia, yo soy paz. Entonces, es más que querer ver algo afuera, es recordar que yo contengo la abundancia de Dios y entonces lo que yo perciba afuera como escasez es parte del personaje, no de lo que yo realmente soy. Yes. Gracias, mi Marla. Así es. Tiene todo que ver con el recuerdo. Tiene todo que ver con esa conexión con la fuente. Y yo solamente voy a estar viendo afuera lo que en ese recuerdo estoy yo permitiendo fluya. ¿Ok? Muchas gracias, mi Marla. Mi Erika hermosa. Bueno, para mí la abundancia es esa riqueza, prosperidad, bienestar, todo lo bueno. No supe exactamente cuál era la finalidad de la tarea, pero para mí la abundancia es eso. Efectivamente, como dicen, no es económico. La abundancia soy yo. Finalmente no hay nadie afuera, ¿no? Entonces, la abundancia soy yo misma y ahí abarcas la paz, la alegría, la conexión, el recuerdo, todo eso, que tampoco no podemos calificar si bueno o malo, simplemente es eso, aún lo malo que nosotros vemos afuera, cómo lo tomamos es la parte de la abundancia que nosotros tenemos. Alguien me decía ahora, por una pérdida que tuve, y me decía, ¿cómo te sientes? Y le dije, me siento súper tranquila, me siento muy bien. Y me decían, es que a lo mejor por lo que has estudiado. Y yo no contesté nada, pero mi respuesta para mí es más bien la paz que está dentro de mí, ¿no? Es eso lo que yo creo que es la abundancia. El todo que todos tenemos dentro, ¿no? Para mí. Ay, me encantó tu manera de expresarlo y con tu ejemplo de tu pérdida. Exactamente, mis niñas. Parte de la abundancia es eso. Cómo yo me asocio a esas partes aparentes de la ilusión donde me hace creer que perdí. En la abundancia, parte del significado de la abundancia es recordarte el todo. Entonces, esa aparente pérdida solo es parte de un proceso, de una ilusión que en mi recuerdo, entendiéndose como abundancia, lo va a abarcar y lo va a experimentar así, en paz, en dicha y muchas veces hasta en agradecimiento. Entonces, efectivamente, y volvemos y repetimos, la abundancia tiene muchísimo más
allá que ver que con lo monetario. La abundancia es un estado de ser que se manifiesta en las experiencias. Muchas gracias, mi Erika hermosa, por tu ejemplo, me encantó. Mi Ivana hermosa, sí está ahí, Ivana. Ay, Hola, sí estoy. Aquí eso. estoy. Venga, ya te iba a molestar. Ay, Ay, dime, ¿qué es para ti la abundancia, mi Ivana hermosa? es pues la totalidad de mi ser. Ya, Ya, punto. chao. Rápido y conciso, chao. Exactamente. Es el recuerdo del ser. Muy bien, mi Ivana, muchas gracias. Pati hermosa, ¿estás por ahí? ¿Qué es para ti la abundancia? Se me hace que mi Pati no. Hola, hola. No, sí, sí, sí. Lo que pasa es que, ¿sabes que no puedo hablar tanto porque me dio influenza? Ay, mi Pati hermosa. Ay, estoy Gran oportunidad tomando. para, Exacto. sí, Pero para mí es esto lo tomo como un gran logro de algo que sanar. así Y es. yo creo que eso es mi gran abundancia. Gracias, mi Pati. Efectivamente, la abundancia se puede y se debe manifestar en los estados, recordando un poquito el ejemplo de Erika, en esos estados donde la ilusión me quiere llevar a esa como carencia, a ese personaje, como decía Marla, al personaje de la ilusión. Obviamente el sueño me va a querer jalar a ese personaje. Y con experiencias de pérdida, de enfermedad, donde te diga, sí, eres carente, eres un personaje, y ahí quédate. Y ahí exactamente en ese momento, por eso le llamo una gran oportunidad, puedo manifestar mediante el recuerdo lo que realmente soy. Poniendo de manifiesto que independientemente, mis niñas, de lo que esté sucediendo afuera, llámese una pérdida, una enfermedad, cualquier situación externa aparentemente adversa, no puede trastocar, y lo estamos viendo en las sesiones de los lunes, digo, de los martes, de los miércoles, en las del libro de hoy, nada puede trastocar mi verdad, pero tengo que estar en el recuerdo permanente. Y estas situaciones donde aparentemente se ve vulnerado el cuerpo, en cualquier circunstancia, solo me sirven, si es que yo así lo decido, para invocar el recuerdo, rendirme a la conexión y lograr ese estado de ser que vamos a entender ahorita como abundancia, que no tiene nada que ver con el dinero. Muy bien, mis niñas, les agradezco mucho a todas, les mando todo mi amor y que en este recuerdo podamos lograr ese estado de ser, que yo sé que así lo hacen todas. Bueno, vamos a empezar a leer, mis niñas hermosas, el curso. Capítulo 8, vamos en el viaje de retorno. Vamos a empezar la sección octava. El cuerpo, maravilloso, aparte está conectadísimo, las que se conectan los martes y miércoles, ayer vimos todo que ver también con el cuerpo. En la lectura de los miércoles, estamos ahorita con el cuerpo, pero aparte Nox Sánchez es ruda, directa, se va hasta el final de la cocina, explicándonos que el cuerpo, híjole, ayer una frase hermosa que me encantó del libro, la voy a decir más o menos, es eso, o sea, el cuerpo va a operar de acuerdo a la mente, o sea, el cuerpo es una herramienta de la mente. Lo dijo en unas palabras hermosas, que así es, y ahorita lo vamos a repasar de acuerdo al curso, ¿ok? Vamos a empezar a leer, ya saben, mis niñas, preguntas, dudas, lo que sea. Abre el microfonito y me dicen. Repito, capítulo 8, el viaje de retorno. Estamos comenzando la sección octava, el cuerpo como medio o como fin. Y ahí radica una gran diferencia, mis niñas. Un curso de milagros. Párrafo primero. Y dice, las actitudes que se tienen hacia el cuerpo son las actitudes que se tienen hacia el ataque. Las definiciones del ego con respecto a todas las cosas son inmaduras y están siempre basadas en el propósito, atención, que él cree que todas ellas tienen. Garantizada la equivocación, ¿estamos de acuerdo? Porque va en función de creencias, introyectos de mi mente aprendidos que no tienen nada que ver con lo que realmente soy, mucho menos con la verdad, ¿ok? Esto se debe
Ojo, a que es incapaz de hacer generalizaciones y equipara lo que ve con la función que le adscribe. No lo equipara con lo que es. Para el ego, el cuerpo es algo con lo que atacar. Ojo, ¿eh? Para el ego, el cuerpo es algo con lo que atacar, puesto que te equiparas con el cuerpo. El ego te enseña que tu propósito es atacar. El cuerpo, pues, atención, subrayamos. El cuerpo, pues, no es la fuente de su propia salud. Y esto en un estado de recuerdo me debe de dar mucha paz. Porque si el cuerpo está manifestando alguna enfermedad, algún malestar físico, no tiene nada que ver con el virus, con el enfriamiento, con la bacteria, con que me torcí, porque el cuerpo no es la fuente de su propia salud. La condición del cuerpo, aquí viene, más incomodidad, por favor. La condición del cuerpo depende exclusivamente de cómo interpretas su función. Y ahí viene el punto neural de esto, mis niñas. ¿Cómo me asocio al cuerpo? ¿Con miedo? Y a veces esto es muy, muy contradictorio, muy conflictivo. Puedo estar verdaderamente yo en una dieta, haciendo ejercicio, no tomando, no fumando y asociándome al cuerpo desde el miedo. Mucha atención con eso. Las funciones son algo inherente al estado de ser. Pues surgen de este. Más su relación, obvio, pues no es recíproca. ¿Por qué? Porque muchas veces viene del inconsciente, mis niñas. El todo ciertamente define a la parte. Aquí viene la explicación, pero la parte no define al todo. Conocer en parte, no obstante, es conocer enteramente debido a la diferencia fundamental que existe entre conocimiento y percepción. Y aquí se va a ir otra tareita. Como cuando íbamos en la secundaria o en la primaria, que nos dejaban diagramas de flujo o esquemas, vamos a hacer, cada quien va a tomar un ejemplo del todo y de la parte. Y cómo específicamente, como dice aquí, el todo puede definir la parte, pero la parte no necesariamente va a definir el todo. Y quiero que hagan un ejemplo en una página, para que les quede bien claro cómo desde una percepción y desde el conocimiento todo puede variar. Entonces vamos a poner en una hojita un ejemplo, lo que sea, el estado de salud, una relación con un jefe, mi trabajo, cómo me relaciono con el dinero, el todo y una partecita. Y cómo el todo sí puede, y de hecho influye en la parte, pero la parte no necesariamente tiene que ver con el todo. Sigo, oración 12. En la percepción, el todo se construye a base de partes que se pueden separar y ensamblar, de nuevo en diferentes constelaciones. Todo esto les sirve para la tarea, ¿ok, mis niñas? El conocimiento, por otra parte, nunca cambia. Su constelación, por lo tanto, es permanente. La idea de que entre las partes y el todo hay relación solo tiene sentido en el nivel de la percepción en la que el cambio es posible. Todo esto les sirve, insisto, para hacer su tareita. Perdón, yo ya me hice bolas. O Dime, sea, dime. por ejemplo, el dinero, la percepción que yo tengo acerca del dinero, ¿no? Ajá. Que hoy sé que es un símbolo y es neutro. No sé, es que no entiendo el ejemplo que quieres. Miren, no necesariamente tiene que ser con el dinero. El ejemplo quiero que Ajá, me hagan sí, X. a nivel muy básico. Primero me voy con la tarea. El ejemplo que quiero que hagan en la tarea es para que les quede bien claro cómo el todo puede inundar o influir en la parte. Pero la parte, como aquí está explicando, que es la percepción está hecha de varias partes, no necesariamente influye al todo. Dice aquí el ejemplo, la percepción se constituye de varias partes, ¿no? Vamos a tomar aquí la creencia respecto al dinero. ¿Cuál puede ser una creencia respecto al dinero? Y es una creencia muy común, mis niñas.
no sé, que hay que trabajar mucho para tener dinero. Exacto, que cuesta un chingo ganar Mm. dinero. Y fíjense qué contradictorio, porque yo volteo a ver un albañil que trabaja de sol a sol y no contiene quizá el dinero suficiente para sobrevivir más tranquilo. Aún así, es una creencia que tengo, aunque mis ojitos observen. ¿Por qué? Porque la creencia viene del inconsciente. Yo puedo ver en la experiencia un ejemplo que contradice mi creencia y aún así sostengo la creencia. Y esto es un ejemplo muy vivo. La gente que trabaja de sol a sol, arduamente. Entonces, mi percepción está contenida o más bien contiene una parte que es esa creencia. Para tener dinero hay que trabajar de sol a sol. Otra parte de mi percepción está contenida con otra creencia. No sé, me tengo que tapar para no enfermarme. Si salgo del gimnasio sudando, me tengo que tapar porque si me viene el aire me quedo chueca. Entonces, la percepción está contenida de muchas partes. Por eso dice aquí el curso, el todo influye en la parte, pero las partecitas que contiene la percepción no van a hacer el conocimiento. ¿Por qué? Porque son partes que contienen ideas, creencias, introyectos, pensamientos. Yo tengo que lograr que verdaderamente la parte como que se recuerde en el todo para que llegue a ser el conocimiento y sea verdaderamente el todo. Sí, mi Marla hermosa, lo voy a volver a leer para Sí, que sí, quede sí, todavía más claro. Y en sí. función de eso, quizás sin un ejemplo específico, pero dejen bien claro y entiendan que el todo tiene que ver todo con la parte, pero la parte no necesariamente inspira o llena al todo, ¿ok? Dice, voy a repetir, el todo ciertamente define a la parte. Ahí traten de hacerlo claro y vamos haciendo la tarea. Pero la parte no define al todo. Es el ejemplo que les ponía. Esta partecita del dinero, esta parte de la salud, esta parte de las relaciones, no define al todo. ¿Estamos de acuerdo? Conocer en parte, no obstante, es conocer enteramente, debido a la diferencia fundamental que existe entre conocimiento y percepción. Y ahí está. Conocer una parte es importante, pero ahí radica la diferencia entre conocimiento, el es, y la percepción, yo creo. ¿Ok? En la percepción, el todo se construye a base de partes. El ejemplo que les pone ahorita, que se pueden separar y ensamblar de nuevo en diferentes constelaciones. Vamos a entender constelaciones como el dinero, las relaciones, la salud. El conocimiento, la verdad absoluta, lo que es, por otra parte, nunca cambia. A veces me asocio bien con el dinero, si me llega rápido, este es dinero mal habido. O sea, mi relación con el dinero varía. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí, como dice, el conocimiento jamás cambia. Mi asociación con el dinero, si viene de la conexión directa de la fuente, siempre es la misma. Pero yo ando viendo de dónde viene el dinero. Ay, no es que ese es dinero manchado. El otro día leí algo tan interesante. Nunca, nunca, nunca te dirijas al dinero como dinero mal habido, dinero manchado. Nunca. Sí, vamos bien. El conocimiento, repito, por otra parte, nunca cambia. Su constelación, por lo tanto, es permanente. Sí, mi Marla, ¿va quedando más claro? La idea de que entre las partes y el todo, la idea de que entre las partes y el todo hay relación, solo tiene sentido en el nivel de la percepción, claro, en la que el cambio es posible. ¿Sí? ¿Más o menos? O sea, yo tengo la certeza de quién soy, pero si dejo de tener esa certeza, si me pongo en personaje, entonces ya tengo una percepción acerca de X, entonces ya es una Todo. creencia, pero nunca dejo de ser lo que soy. Claro. El Era todo eso. siempre es el todo. El conocimiento siempre es el conocimiento. ¿Qué pasa aquí? Que nos experimentamos
en un estado de ilusión, de formas, de cuerpos, donde el conocimiento, pues si no imposible, sí es bastante retador. Y entonces existe la percepción, que no tiene nada que ver con el conocimiento. Ujú. Y esa percepción se va a hacer o a integrar de partes, de constelaciones, nos dice aquí el curso, en función de creencias. Por eso cuando yo creo que el todo y las partes tienen que ver, solo puede ser en función de la percepción. Claro. ¿Sí, mi Marla? Por eso Sí, sí, les sí, dejo este tema de tarea, porque sí. hay que sentarse a desmenuzarlo de la mano del Espíritu Santo, para que me ayude a entender efectivamente cómo opera el todo y las partes, cómo opera la percepción y el conocimiento en esta ilusión y cómo puedo yo ir como integrando para que sea más la percepción correcta, que es a lo máximo que puedo aspirar en la ilusión. Acuérdense, eso ya lo hemos Sí, porque a visto. fin de cuentas, justo, percepción es ilusión. Y porque aquí es a lo máximo que puedo aspirar, a la percepción correcta. Ujú. El conocimiento es punto. Ese no va a variar, ni va a cambiar, ni se va a modificar. Lo que sí puedo hacer en esta ilusión, que es completamente modificable, es empezar a percibir de manera correcta para que en algún momento dado se me ayude a dar el brinco al conocimiento. Pero bueno, ese es tema de otro asunto. Ok. Entonces, por eso quiero que esta partecita, este párrafo primero de la sección octava del capítulo 8 del curso, me la desmenucen con calma. En un diagrama, en un esquema, ponemos el todo y le ponen hasta nombre. Y lo van haciendo así para que quede, porque siempre es más fácil entenderlo si lo pongo, si lo ejemplifico, lo materializo. ¿Sí, mis niñas? Basándose en esto que estamos leyendo. Entonces, repito, la idea de que entre las partes y el todo hay relación solo tiene sentido en el nivel de la percepción, en donde el cambio es posible. Aparte de eso, no hay ninguna diferencia entre la parte y el todo. Claro, si yo me voy al recuerdo puro, a la conexión directa con mi fuente, ¿hay diferencia entre la parte y el todo? Son lo mismo. Pero ¿cuál es el punto? Que me estoy experimentando en una ilusión donde está contenida de varias constelaciones, varias partes, varias ideas, todas completamente cambiantes. ¿Sí? ¿Vamos bien? Párrafo 2, mis niñas. El cuerpo existe en un mundo que parece tener dos voces que luchan por su posesión. En esta percibida constelación, se considera al cuerpo como capaz de alternar su lealtad de una a otra, haciendo que los conceptos de salud y enfermedad, por lo tanto, tengan sentido. El ego, como de costumbre, da lugar a una confusión fundamental, atención, entre los medios y el fin. Y aquí viene otro punto sumamente importante y que también quiero que lo estudien mis niñas. Cómo el ego confunde medio y fin, y ahí radica toda la ilusión. O más bien de cómo vivo la ilusión. Porque hay una gran diferencia entre el medio y el fin. Ya lo decía Maquiavelo, ¿no? El fin justifica los medios. Y en esa frase está completamente diferenciado qué es el medio y qué es el fin. El fin justifica los medios. Y nosotros tenemos completamente al revésado qué es un medio y qué es un fin. Sí, mis niñas, seguimos leyendo para que quede más claro. Repito, el ego, como de costumbre, da lugar a una confusión fundamental entre los medios y el fin. Al considerar al cuerpo como un fin, atención, el cuerpo no tiene realmente utilidad para el ego, puesto que el cuerpo no es un fin. Debes haber notado una descollante característica en todo fin que el ego haya aceptado como propio. Cuando lo alcanzas, te deja insatisfecho. ¿Sí va quedando claro? Cómprate esa bolsa,
que te den este trabajo, gradúate, cásate, divórciate, vete de vacaciones y encontrarás la felicidad. Y entonces, como dice, cuando alcanzo ese fin, sigo insatisfecho. Por eso es por lo que el ego se ve forzado a cambiar incesantemente de un objetivo a otro, para que sigas abrigando la esperanza de que todavía te puede ofrecer algo. Este ejemplo nos tiene que quedar clarísimo, cristalino a todas, porque todas hemos pasado por ahí, seguimos pasando algunas veces, ¿no? Ay, cuando suceda esto, cuando pase el otro. Párrafo 3. Ha sido muy difícil superar la creencia del ego de que el cuerpo es un fin, porque esta idea es análoga a la creencia de que el ataque es un fin. El ego tiene un marcado interés por la enfermedad. Si estás enfermo, ¿cómo podrías refutar su firme creencia de que no eres invulnerable? Si yo me asocio al cuerpo como mi verdad, claro que soy vulnerable. ¿Te imaginas? ¿Y a qué grados? Salgo, me cae una bacteria, un virus, un bicho y adiós, bye. ¿Alguien me puede explicar por qué, por ejemplo, había un evento, iba gente infectada de influenza y no se infectaba el 100% de la gente? Científicamente tuvieron que lograr decir, es que sus defensas, es que la madre, pero no. ¿Por qué no todo el mundo se infectaba? De acuerdo a como dicen que, porque cada quien en su mente inconsciente le da un fin o un propósito diferente al cuerpo. El cuerpo como tal no es un fin, es un medio para lograr un fin. Fin que le voy a dar yo en la mente. Este, dice aquí, es un razonamiento atractivo desde el punto de vista del ego, porque encubre el ataque obvio que subyace a la enfermedad, el ataque que está por debajo de la enfermedad. No es la enfermedad como tal. Si reconocieses esto y además te opusieras al ataque, no podrías utilizar la enfermedad como un falso testigo para defender la postura del ego. No pasa nada, todas estamos en algún momento en esa posición de justificar la enfermedad, defender al ego, al Estado, pero tenemos la responsabilidad de poco a poco irnos haciendo conscientes, ¿ok? De que el cuerpo es inerte, es neutro. Váyanse a ver, ya está en el canal de YouTube la sesión de ayer, por favor, que habla de eso. Párrafo cuarto. Es difícil percibir que la enfermedad es un testigo falso, claro, ya que no te das cuenta de que está en total desacuerdo con lo que quieres. Pero insisto, todo esto opera a nivel a veces muy inconsciente, por eso no me doy cuenta o no me quiero dar cuenta. Este testigo, por consiguiente, parece ser inocente y digno de confianza, debido a que no lo has sometido, y es que de verdad no lo hacemos, a un riguroso interrogatorio. Y eso ya lo hemos visto. ¿Para qué? El curso te lo dice, ¿qué gano con esta enfermedad específicamente? Pero es, ¿qué gano colocándome en esta situación? Y a nivel personaje es muchísimo. Por eso me conviene, por eso lo acepto, lo vivo. De haberlo hecho, haber hecho ese minucioso y riguroso interrogatorio, no considerarías jamás a la enfermedad un testigo tan vital en favor de la postura de tu personaje, del ego. Claro. Y eso es una confrontación muy dura, mis niñas, muy dura. Las invito a que se la hagan cada vez que tengan alguna enfermedad, algún malestar físico, que hasta tipo les dé miedo cuestionarse esa parte. Una afirmación más honesta sería que los que quieren al ego están predispuestos a defenderlo. Yo aquí le cambiaría, con todo respeto,
en lugar de querer al ego, diría quien elige al ego o quien no conoce al ego, porque nadie quiere al ego realmente. Yo creo que crees que lo aprecias porque no lo conoces o porque crees que es algo que no es. Por lo tanto, se debe desconfiar desde un principio de los testigos que el ego elige. Siempre se debe de desconfiar de los testigos que el ego elige. ¿Cómo sé que son testigos del ego? Mis niñas, pues acuérdense, por la emoción que me genera, en primer lugar, y en segundo, porque tienen que ver todo con lo de afuera. Porque tienen que ver todo con cosas de la afuera. El ego, atención, no convoca testigos que disientan de su causa. De la misma manera en que el Espíritu Santo tampoco lo hace, claro. Si de algo me voy a asegurar, aquí mi super abogada Erika me dará la razón, cuando tú estás preparando un juicio y tienes que llevar testigos, por eso está hasta prohibido pagar por testigos, los tienes que super preparar. O sea, tienen que saber perfectamente bien qué decir como actor. Son súper aliados tuyos. Aquí está, es igual. El testigo que tanto el ego escoja como el espíritu son fieles a la causa. No te van a fallar. He dicho que juzgar es la función del Espíritu Santo, para la cual Él está perfectamente capacitado. Mas cuando el ego actúa como juez, ojo, cuando el ego actúa como juez, ¿se imaginan qué locura? Hace todo menos juzgar imparcialmente. Y no por mala onda, sino porque no sabe. Porque el ego va a creer que está juzgando de manera correcta porque lo está haciendo en función de sus creencias. Está bien. Aquí el punto es que sus creencias son falsas, por eso juzga mal. Cuando el ego convoca a un testigo, lo ha convertido de antemano en un aliado. Y entonces mucha atención, mis niñas. Mucha atención. Todavía sigue siendo cierto que el cuerpo, de por sí, no tiene ninguna función porque no es un fin. Todo esto va bien subrayado. Yo sé que de primeras, pues no es tan sencillo aceptar este argumento o digerirlo, mucho menos llevarlo a la práctica y vivirlo. Pero vayamos tratando de adoptarlo, de llevarlo a cabo en mi experiencia, poco a poco y de la mano del espíritu, por favor. El cuerpo no tiene ninguna función porque no es un fin. El ego, no obstante, establece al cuerpo como un fin, porque como tal, su verdadera función queda velada, claro. Cuando yo al cuerpo lo coloco como un fin, la verdadera función del cuerpo desaparece. ¿Se fijan qué fuerte? ¿Cómo he hecho a perder todo? Por eso todo lo tengo que entregar al espíritu. Este es el propósito de todo lo que el ego hace. De todo. No de algunas cosas, no de las del fin de semana, de todo. Este es el propósito de todo lo que el ego hace. Su único objetivo es hacer que se pierda de vista la función de todo. Claro, acuérdense, el propósito principal del ego es que pierdas camino o que creas que el único camino es esa mente separada, que tu único camino es creer que lo que observas afuera, la materia y el cuerpo es verdad. Un cuerpo enfermo no tiene sentido. No puede tener sentido porque la enfermedad no es el propósito del cuerpo. La enfermedad tendría sentido solo si las dos premisas básicas en las que se basa la interpretación que el ego hace del cuerpo fuesen ciertas. Entonces, solo en dos casos podría ser que la enfermedad tuviera sentido. El primer caso es que el propósito del cuerpo fuera atacar y el segundo es que tú sí eres un cuerpo. ¿Y qué creen? Esas dos premisas son falsas. No que son falsas. Que por tu bien lo entiendas más pronto que tarde. Sin estas dos premisas,
La enfermedad es inconcebible. La enfermedad es una forma de demostrar que puedes ser herido, es decir, que eres vulnerable. Da testimonio de tu fragilidad, de tu vulnerabilidad y de tu extrema necesidad. Ojo con este último, y de tu extrema necesidad de depender de la dirección externa, mis niñas. Tercera tarea. Cáchense cada vez de su dependencia a esa guía externa. Cuando dependen de alguien, no hay más placer o no hay nada más placentero para el ego que caer en un hospital y ser atendido y estar, ay, 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 ya llegue la enfermera y me ponga un piquetito y me dé la inyección y me dé la medicina. No hay nada más hermoso para el ego que sentirse y saberse vulnerable. Entonces, mucha atención, van todas con esa tarea. Cáchense cada vez que están desde esa parte del ego, sintiendo esa necesidad irrefrenable de depender de dirección externa. ¿Y esto qué quiere decir? La absoluta no responsabilidad. No hay nada más que también le dé placer al ego que decir, ay, por tu culpa. Ay, es que yo estaba muy bien y llegó él. Hagámonos responsables hasta que duela, mis niñas. El ego, dice aquí, usa esto como su mejor argumento para demostrar que necesitas su dirección. Claro. Impone un sinfín de reglas para que se eviten funestos desenlaces. Según esto y aparentemente, ¿no? Desde el miedo. Cierra tu coche, cómprate un seguro, no salgas tarde, no te pongas esto, tápate, no comas esto, duérmete temprano, levántate de madrugada, haz ejercicio, toma medicación. El Espíritu Santo, perfectamente consciente de la misma situación, no se molesta en analizarla en absoluto. Si los datos no tienen sentido, pues no, ¿qué objeto tiene analizarlos, mi niña? Qué pinche pérdida de tiempo. Pero ahí estamos. La función de la verdad, subrayamos, la función de la verdad es recopilar información que sea verdadera. Híjole, ¿me ayudará el magnesio a dormir? Híjole, ¿me ayudará a no comer pan ni adelgazo? Ay, ¿me ayudará inyectarme esto para que no sé qué? ¿Me ayudará a correr 20 kilómetros? ¿Me ayudará? ¿Me ayudará? Si se te olvidó quién eres realmente, pues buena suerte, ¿no? Sea cual sea, ojo, la forma, esto es hermoso, sea cual sea la forma en que trates de usar el error, de ello no resulta nada. Y ese es uno de los grandes engaños del ego. Usa el error dizque de manera correcta para mejorar, para crecer, para incrementar. Cuanto más complicados se vuelven los resultados, más difícil puede que resulte reconocer su insubstancialidad, mas no necesario o no es necesario examinar todos los posibles resultados a que las premisas dan lugar a fin de juzgarlos correctamente. Sigo en el sueño. No pasa nada. Mira, ya ves, ya me tomo el magnesio, duermo delicioso. O una mejor. Ah, ya me tomo el magnesio, ya no duermo 3 horas, ya duermo 3 horas y media. Ah, porque aparte en este sueño les encanta la jerarquía y los niveles. Ay, ya no la odio, ya nada más la medio odio. Ya no me quita tanta paz, ya nada más poquita. Ya no tengo tanto miedo. No, mis niñas, esto es radical, esto es lo incómodo de esto. Por eso dice aquí, cuanto más complicados se vuelven los resultados, más difícil puede que resulte reconocer su insustancialidad. Mas no es necesario examinar todos los posibles resultados a que las premisas dan lugar a fin de juzgarlos correctamente.
también actividad que le encanta al ego, ¿no? Un recurso de aprendizaje no es un maestro. A ver, ejemplos de recursos de aprendizaje. ¿Quién me dice? ¿Nadie de veras? Ay, niñas, las voy a reprobar. Recursos de No aprendizaje. existe la... Vas. ¿Qué? No, yo no iba a decir recurso de aprendizaje, solo iba a decir que no nos puedes reprobar. Recursos de Eh, aprendizaje, mis niñas. El cuerpo, el tiempo, el espacio, el perdón. Todo lo que yo ocupo en la ilusión para recordarme. Recursos de aprendizaje, todo aquello que ocupo en la ilusión para recordarme. El tiempo, desde la mano del espíritu, porque también es un recurso de aprendizaje para el ego. Si yo el tiempo se lo entrego al ego, Jesús, María y José, qué horror, qué desmadre hace. Depresión, nostalgia, tristeza. Pero si yo ese mismo recurso de aprendizaje se lo entrego al Espíritu Santo, ¿qué pasa? Oportunidad, aprendizaje, perdón, crecimiento, recuerdo. Sí, mis niñas, entonces dice aquí, un recurso de aprendizaje no es un maestro. Ay, es que el tiempo, es que el espacio, es que la salvación, el perdón, no son maestros. El cuerpo, no son maestros. No te puede decir cómo te sientes el recurso de aprendizaje. Es un recurso, mis niñas. Es un medio. No sabes cómo te sientes porque has aceptado la confusión del ego y por lo tanto crees que un recurso de aprendizaje puede decirte cómo te sientes. No, mis niñas, no hay error más grande que ese. La enfermedad, que también es un recurso de aprendizaje, no es más que otro ejemplo, atención, de tu insistencia en querer pedirle dirección, imagínate, a un maestro que no tiene ni idea, que no sabe la respuesta. El ego no puede saber cómo te sientes. Claro que no, el ego no tiene ni idea de ti. El ego no puede saber cómo te sientes. Cuando dije que el ego no sabe nada, dije lo único que es completamente cierto con respecto al ego. Pero hay un corolario, 2 puntos, y dice, subrayamos por favor, si solo el conocimiento existe y el ego no tiene conocimiento, pues el ego no existe. Punto. Esto no está abierto a debates o... No, mis niñas. Tal vez te preguntes, ¿cómo es posible que la voz de algo que no existe pueda ser tan insistente? Y eso también ya lo vimos. Nunca subestimemos al ego, le hemos dado tanto poder y qué bárbaro. Y pregunta, ¿has pensado alguna vez en el poder de distorsión que tiene lo que deseas? Que esa es una de las partes de las tareas que quiero que hagan mis niñas. El nivel de distorsión que tiene lo que deseas. Por favor, sean muy honestas. Aun cuando no es real, son muchos los casos que demuestran cómo lo que deseas distorsiona tu percepción. ¿Qué quiere decir esto? Que al momento que estoy deseando algo, lo que estoy percibiendo está distorsionado. Quizá por eso lo deseo. Porque aparte es un círculo vicioso. Aquí te dicen, por desearlo, distorsionas la percepción. Pero entonces al distorsionar la percepción, deseo otra cosa. Nadie puede dudar de la pericia del ego para presentar casos falsos. Ni nadie puede dudar tampoco de que estás dispuesto a escucharle hasta que decidas no aceptar nada excepto la verdad. Recuérdame. Cuando dejes de lado al ego, este desaparecerá. La voz del Espíritu Santo es tan potente,
Ojo, subrayen mis niñas. La voz del Espíritu Santo es tan potente. Ay, Noriko, es que yo no escucho que me hable. Es que yo le dije, pero no me respondió. Como la buena voluntad que tengas de escucharla. No puede ser más potente sin que viole tu libertad de decisión. Que el Espíritu Santo intenta restaurar, nunca menoscabar. ¿Qué tan decidido o determinado estás? El Espíritu Santo te enseña a usar el cuerpo solo como un medio de comunicación entre tu hermano y tú, o entre tus hermanos y tú. De modo que Él, con mayúscula, pueda enseñar su mensaje a través de ti. Esto tiene que quedar cristalino, mis niñas. El cuerpo es un medio de comunicación para que la fuente pueda manifestarse a través de él. Esto los curará y por lo tanto te curará a ti. Nada que se utilice de acuerdo con su propia función, ojo, subrayen, nada que se utilice de acuerdo con su propia función, tal como el Espíritu Santo la ve, puede enfermar. Y esto va mucho más allá de la manifestación física. Recordamos Kenneth Wapnick, Helen Schuckman, Rosa María Wynn, ¿ok? Mucho más allá de la forma. Mas todo lo que se utiliza de cualquier otra forma no puede sino enfermarse. Claro, cuando no se cumple el propósito de algo, se pudre. El propósito del dinero es circular. Ahí ustedes saben. No permitas que el cuerpo sea el reflejo de una mente dividida. No dejes que sea una imagen de la percepción de pequeñez que tienes de ti mismo. No dejes que refleje tu decisión de atacar. Se reconoce que la salud es el estado natural de todas las cosas cuando se deja toda interpretación en manos del Espíritu Santo. Quien no percibe ataque en nada, quien no percibe ataque en nada. Por eso todo se lo entrego al Espíritu Santo. La salud es el resultado, subrayo, la salud es el resultado de abandonar. Abandono todo intento de utilizar el cuerpo sin amor. La salud es el comienzo de la correcta perspectiva con respecto a la vida. Fíjense qué hermoso. Correcta perspectiva con respecto a la vida bajo la dirección del único maestro que sabe lo que la vida es, al ser la voz de la vida misma. Vida misma con mayúscula. Nada que ver con la vida física, nací, morí, vida eterna, vida misma, por eso lo ponen con mayúscula. Me rindo ante el Espíritu, le entrego todo. Si mis niñas vamos bien, no hay dudas. Vamos a leer la sección novena, que es la última del capítulo 8, que dice la curación como resultado de una percepción corregida, percepción correcta, lo que les estaba diciendo hace rato. Y dice, dije antes que el Espíritu Santo es la respuesta. Él es la respuesta a todo porque conoce la respuesta a todo. El ego no sabe lo que es una verdadera pregunta, si bien plantea un sinnúmero de ellas. Mas tú puedes aprender lo que es una verdadera pregunta a medida que aprendas a poner en duda el valor del ego y desarrolles así tu capacidad para evaluar sus preguntas. Cuando el ego te tiente a enfermar, no le pidas, subrayamos mis niñas, no le pidas al Espíritu Santo que cure al cuerpo. Pues eso no sería sino aceptar la creencia del ego de que el cuerpo es el que necesita curación. Ay, qué incómodo, ¿no? Yo pensé que con la pastillita, la inyección y ya todo me iba a funcionar. No. Pídele más bien que te enseñe, sigo subrayando, cómo percibir correctamente el cuerpo, pues lo único que puede estar distorsionado es la percepción.
Wow. Solo la percepción puede estar enferma porque solo la percepción puede estar equivocada. La percepción errónea es el deseo de que las cosas sean diferentes de como son. La realidad de todas las cosas es totalmente inocua porque la condición de su realidad es la inocuidad total. La neutralidad, mis niñas, esa es también la condición de la conciencia que tienes de su realidad. Tú no tienes que buscar la realidad. La realidad te buscará y te encontrará cuando satisfagas sus condiciones. ¿Qué condiciones? Rendición, reconocimiento, entrega, disposición, humildad, honestidad, ¿sí? Sus condiciones son parte de lo que esa realidad es. Y esa parte es lo único que depende de ti. Únicamente. El resto tiene lugar por su cuenta. Necesitas hacer tan poco, porque tu parte, aunque pequeña, es tan poderosa que te brindará la totalidad. Acepta, por lo tanto, la pequeña parte que te corresponde y deja que la totalidad sea tuya. ¿Cómo acepto la parte que me corresponde? Recuérdame, recuérdame, recuérdame. No entiendo nada. La plenitud cura, porque es algo propio de la mente. Toda clase de enfermedad e incluso la muerte son expresiones físicas de miedo a despertar. ¿Qué tal, eh? Son intentos de reforzar el sueño debido al miedo a despertar. Esta es una forma patética de tratar, ojo, de no ver inutilizado la facultad de ver. Descansa en paz es una bendición para los vivos, no para los muertos, ya que el descanso procede de despertar, no de dormir. Dormir es aislarse, despertar, unirse. Los sueños son ilusiones de unión porque reflejan las nociones distorsionadas del ego con respecto a lo que significa unirse. Esto es completamente cierto. La idea del ego de unirse es siempre desde el cuerpo. Entonces, si se muere alguien, si se va alguien, ya no hay capacidad o posibilidades de unión, y no es cierto. El Espíritu Santo, no obstante, aprovecha también el tiempo que pasas durmiendo. ¿Qué tal? Y puede, si se lo permites, subrayo fuerte, si se lo permito, utilizar los sueños que tienes mientras duermes para ayudarte a despertar. Entréguense. No entiendo nada, sé tú a través de mí, recuérdame, recuérdame, recuérdame. La manera en que te despiertas indica cómo usaste el tiempo que pasaste durmiendo. Ah, esta frase me encanta. ¿Cómo te despiertas? ¿Alterada? ¿Con taquicardia? ¿Ansiosa? ¿Sudando? ¿Nerviosa? ¿O en paz, tranquila, en dicha? ¿Cómo usaste el tiempo durmiendo? ¿A quién se lo ofreciste? ¿Bajo qué maestro lo pusiste? Siempre que te despiertas desanimado, es que no se lo ofreciste al Espíritu Santo. Solo cuando te despiertas feliz, utilizas el tiempo que pasaste durmiendo en armonía con su mayúscula propósito. Dormir puede ciertamente drogarte si lo usas indebidamente en favor de la enfermedad. Víctima, personaje, ego, separación. Dormir no es una forma de muerte, de la misma manera en que la muerte no es una forma de inconsciencia. La inconsciencia total, claro, es imposible. Siempre hay algo ahí que nos está hablando. Puedes descansar en paz debido únicamente a que estás despierto. La curación es la liberación del miedo a despertar y la sustitución de ese miedo por la decisión, subrayamos esa palabra, decisión de despertar. La decisión de despertar refleja la voluntad de amar.
puesto que toda curación supone la sustitución del miedo por el amor. El Espíritu Santo no puede distinguir entre distintos grados de error, pues si se enseñase, atención, que una forma de enfermedad es más grave que otra, estaría enseñando que un error, qué fuerte, puede ser más real que otro. Qué descanso, también. Su función es distinguir únicamente entre lo falso y lo verdadero y reemplazar lo falso por lo verdadero. Por eso el reconocimiento es muy importante. Solo mediante el reconocimiento puedo hacer la sustitución. ¿Estamos de acuerdo? Si no, no se puede. El ego, empeñado siempre en debilitar a la mente, trata de separarla del cuerpo en un intento de destruirla, mas en realidad cree que la está protegiendo. Esto se debe a que cree que la mente es peligrosa y que privarte de ella es curarte. Pero privarte de tu mente es imposible, puesto que eso significaría destruir lo que Dios creó. El ego detesta la debilidad, si bien trata por todos los medios de inducirla. Claro, fíjense las confusiones y todo mal del ego. Para el ego eso es perfectamente lógico. Y puesto que cree que en el poder, y puesto que cree en el poder del ataque, el ego quiere atacar. Claro. La Biblia, atención mis niñas, la Biblia te exhorta a que seas perfecto, a que sanes todo error, a que no te preocupes por el cuerpo, por el hecho de que sea algo separado, y a que hagas todo en mi nombre. Mas no se trata solamente de mi nombre, pues nuestra identidad es una identidad compartida. El Hijo de Dios solo tiene un nombre y se te exhorta a que lleves a cabo obras amorosas porque compartimos esa unicidad. Nuestras mentes son íntegras porque son una. Si estás enfermo, te estás aislando de mí. Mas no te aíslas únicamente de mí, sino que te aíslas de ti y de mí, porque al final de cuentas somos uno. Seguramente habrás comenzado a darte cuenta de que este curso es muy práctico y de que lo que dice es exactamente lo que quiere decir. Yo no te pediría que hicieses algo que tú no puedes hacer. Y es imposible que yo pudiese hacer algo, qué hermoso, que tú no puedas hacer. Teniendo esto en cuenta y teniéndolo en cuenta muy literalmente, nada puede impedir que hagas exactamente lo que yo te pido. Y todo te exhorta a que lo hagas. Yo no te impongo límites, porque Dios no te impone ninguno. Cuando te limitas a ti mismo, no somos de un mismo sentir. Y eso es lo que es la enfermedad. La enfermedad, no obstante, no es algo que se origine en el cuerpo, sino en la mente. Toda forma de enfermedad es un signo de que la mente está dividida y de que no está aceptando un propósito unificado. Es decir, no estoy invocando el recuérdame, recuérdame, recuérdame. La única manera, por lo tanto, en que el Espíritu Santo cura es unificando propósitos. Recuérdame, recuérdame, recuérdame. Esto se debe a que dicha unificación es el único nivel en el que la curación tiene sentido. Restablecer, atención, el significado en un sistema de pensamiento caótico es la manera de sanarlo. Subrayen esto, restablecer el significado, no cambiarlo, no destruirlo, desaparecerlo, matarlo, olvidarlo. Restablecer el significado de un sistema de pensamiento caótico. Tu tarea consiste únicamente en satisfacer, ojo, tú no tienes que restablecerlo, tú solo tienes que satisfacer las condiciones del significado, puesto que el significado en sí es de Dios. No entiendo nada, recuérdame, recuérdame, recuérdame. Ay, es que todo es lo mismo, Noriko.
Ay, afortunadamente sí. No son 500 mantras, uno en arameo y otro en hebreo. No, mis niñas, siempre es lo mismo. Y no sentada en flor de loto con las piernas dormidas. No, en cualquier momento del día no entiendo nada. Recuérdame, recuérdame, recuérdame. Estoy dando lugar a las condiciones para que se dé. Por otra parte, tu retorno al significado en es esencial para lo que Dios significa, porque tu significado es parte de su significado. Tu curación, por lo tanto, es parte de su salud. Wow, puesto que es parte de su plenitud. Él no puede perder su plenitud, pero es posible que tú no la conozcas. Con todo, su voluntad sigue siendo que tú la conozcas y su voluntad impera para siempre y en todas las cosas y en todas partes. ¿Por qué? Porque es la verdad absoluta, mis niños. Y entonces, repito, recuérdame, 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 tantas veces sea necesario. Qué hermoso. Mis niñas hermosas, preguntas, dudas. Pues se van con mucha tarea, toda práctica, toda en experiencia, toda haciéndome consciente para poder aplicarlo en mi mundo físico, en mi cuerpo, en mis experiencias. ¿Ok, mis niñas hermosas? Cualquier cosa, cualquier duda, lo que sea, mis niñas, ahí estoy en el chat. Lean, repasen, vean los videos, vuelvan a ver esta sesión. Siempre, siempre presente el curso, mis niñas hermosas. Las amo. Les mando muchos besos, mis niñas. Hagan un excelente fin de semana. Muchísimas gracias. Las quiero. Bye, bye. Bye, gracias. Bye, mis niñas.